Cordiales saludos, amigos de YouTube. Hoy me presento con un gran poeta inglés, filósofo, escritor, William Blake, 1757, nacido y fallecido en Londres. El poema con el que me presento es Nueva Jerusalén. Como es un deseo simplemente o es un poema, construir una nueva Jerusalén en los jardines verdeantes y olorosos de Inglaterra. Es solo un poema, es solo una idea, pero como esta idea prácticamente él la quiso vivir, debo recordar algo sobre la historia del templo. Llevo bien esos recuentos de Jerusalén, sus destrucciones, sus expatriaciones, que a partir del año 70 no volvieron a poner un pie en su propia tierra, sino hasta cuando las Naciones Unidas, Inglaterra, tras haber cedido a las Naciones Unidas su colonia, la colonia israelita que dominaba, al año siguiente de recibir las Naciones Unidas, Jerusalén se declara, o Israel se declara territorio libre, soberano e independiente el 15 de mayo de 1948. El 16 de mayo ya tuvo su primera guerra, es decir, al día siguiente. Conozco todas las guerras de Inglaterra y todas las expatriaciones, ¿cómo se llama?, de Israel, y también recuerdo con precisión todas las expatriaciones que ha venido sufriendo. Ningún pueblo ha estado tan sacrificado o tan sufrido en su propia tierra o fuera de su tierra como el pueblo de Israel. Y por eso hoy se ha amurallado bien. Ningún país en el mundo tiene su territorio amurallado. Hay unas partes que no están amurallados en Inglaterra, en Israel, pero están con cercas de alambrado eléctricas y por esas alambradas rompieron y no se percataron los cuidadores, los vigilantes. Tienen muros y murallas también en cantidad. Pero aquí es un templo, y el templo, el primero fue construido por Salomón por el año 960 antes de Cristo y destruido en el año 585 antes de Cristo por Nabucodonosor. Primer templo. Segundo templo, 70 años después, vienen de Susa, que da permiso, según profecía, 70 años después, Jerjes da permiso para que Nehemías y otras personas vengan con él a reconstruir las murallas de Jerusalén, y vinieron Zorobabel, que mencionado en la Biblia como pariente de Jesucristo, pariente en descendencia, y luego también Esdras. Zorobabel construye el templo y Esdras lo dedica, pero ese templo fue profanado en tiempo de los macabeos, pero no por ellos, sino porque los romanos conquistaron ese territorio y ocuparon el templo para hacer mercado y destazadero de chanchos y freidera de hacer fritadas. Ahí comían y vivían y se emborrachaban. Ese templo fue destruido, que sería ya el segundo destruido, y luego en tiempos de Herodes da dinero y construye el templo, que sería prácticamente el tercero, pero ese fue destruido en el año 70, y desde esa fecha un judío no volvió a poner sus pies en su territorio, sino hasta cuando Inglaterra cede el territorio de Israel a las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas lo dan a los palestinos, que la palabra palestino no se encuentra en la Biblia porque no son pueblo bíblico, y son árabes. La palabra palestino la tengo definida por otro concepto, pero no viene el caso. Y construyen el templo de Herodes. ¿Cómo se llama? Herodes construye el templo y fue destruido en el año 70 por el general Tito, y desde esa fecha del año 70 de nuestra era no han vuelto a pisar prácticamente, sino de paseo, los judíos por su territorio hasta el año 1947 y 48, tras la guerra de Alemania o la Segunda Guerra Mundial.
en donde Alemania hizo destrozos, hizo lo que quiso con el pueblo judío. Dios, como ha venido sufriendo ellos. Entonces dicen, construir el tercer templo, pero el tercer templo sería porque no quieren reconocer el templo que Herodes construyó. Herodes les construyó un templo, pero fue destruido poco después. ¿Cuánto duró? Digamos el 20, el 70, 50, 55 años duró el templo y destruido, y después la expatriación de todos los judíos. Me he pasado. Pero bien, el poeta, digo esto porque el poeta tiene un pensamiento, pero es solo una idea, un deseo, una ilusión, una fantasía de construir una nueva Jerusalén en el territorio de Inglaterra. Sí, habían judíos allí también, y eso que estaban dominados por ellos. Sin más, ingreso al poema de William Blake, Nueva Jerusalén. Y hollaron los pies de antaño los verdes prados de Inglaterra, y vióse el sacro Cordero de Dios por las tierras placenteras de Inglaterra, y resplandeció el divino rostro sobre los montes nublados de Inglaterra, y construyóse una nueva Jerusalén por los negros satánicos molinos. Ya. Dadme mi arco de oro ardiente, dadme mis flechas, traed mi lanza, abríos o nubes, traed mi carro de fuego. No cejarán mi mente en esta idea, ni se dormirá en mi mano la espada, hasta tanto no construyamos en los verdes prados de Inglaterra la nueva Jerusalén. William Blake.